Hey, tú, ¿sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos en la cual estaremos resolviendo los exámenes de admisión para la UNAM en sus últimos 3 años, es decir, versión 2018, 2019 y 2020 para cada una de las áreas 1, 2, 3 y 4 en las materias de física, química y matemáticas. Así que por acá les dejo la lista de reproducción. El día de hoy resolveremos la versión 2018 del examen de área 1 para ingreso a la UNAM en la materia de física. Así que comencemos. Ay no, espérame, se me está olvidando. Antes de comenzar, Ben Seno y Gordito les darán una información muy valiosa, así que atentos. Hola amigos, yo soy Ben Seno y les voy a dar algunos consejos al momento de ver este video. Primero que nada, tómense su tiempo. Antes de que el Fisicompa dé la respuesta, tómense un tiempo, observen los incisos y digan en voz baja, en su mente o en voz alta, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Una vez que ya lo tengan, vuelvan a darle play al video. Escuchen al Fisicompa y recuerden, a pesar de que su respuesta no haya sido la correcta, siempre tienen que tener en cuenta que no hay respuesta buena o mala, al menos en este video, pero por eso es que es la atención. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gordito. Les voy a dar el segundo consejo. Nada de celulares. Los celulares son toda una distracción. Fisicompa, ¿no escuchaste? Nada de celulares. ¡Fuera! Perdón, me alteré un poco, pero es por su bien. Nada de celulares. O bueno, se hace excepción de uno, de el que ustedes están usando para ver este video. Les deseo mucha suerte, su concentración sobre lo que está diciendo el Fisicompa. Adiós. Del movimiento de un coche se obtuvo la siguiente gráfica de distancia recorrida D en función del tiempo empleado T. Indica las secciones donde el movimiento es uniforme, acelerado o que el objeto está en reposo. Para resolver esta pregunta tenemos que recordar el tema de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado de cinemática y sus respectivas gráficas. Así que recordemos que un movimiento uniforme significa que la velocidad es constante, lo que gráficamente correspondería a la función de la distancia con respecto al tiempo. Si la velocidad es constante, significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y si plasmamos eso en el plano cartesiano, corresponde a una línea recta con un cierto grado de inclinación, donde justamente esa inclinación, que es la pendiente, corresponde a distancias iguales en tiempos iguales. Ahora, el movimiento acelerado, su característica es que en este caso la aceleración es constante, y si lo que queremos es obtener la gráfica de la distancia en función del tiempo de un movimiento acelerado, donde si la aceleración es constante, recordemos la definición de aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, significaría que la velocidad o bien va aumentando o bien va disminuyendo. Imagínate que vas en el automóvil y pisas el acelerador, observas el tablero y el velocímetro donde se registra cuál es la magnitud de tu velocidad, pues iría aumentando, es decir que cada vez vas más rápido, de manera que ahora corresponde a que estás recorriendo distancias cada vez mayores en un mismo intervalo de tiempo. Eso, si aceleras, corresponde a una gráfica de este tipo, donde la distancia recorrida es cada vez mayor para un mismo intervalo de tiempo. Eso si aceleras, pero por el caso contrario, si vas desacelerando,
lo que se considera como una aceleración negativa, ahora vas frenando. En el automóvil pues corresponde a una gráfica del siguiente tipo. Y finalmente, para el caso del reposo, la distancia es siempre la misma, es decir, constante. Y gráficamente, si la distancia es constante, siempre tiene el mismo valor, corresponde a una línea recta, pero ahora sin inclinación, sino de manera totalmente horizontal. Ya que sabemos esto, volvemos a nuestra gráfica y observamos. En el primer intervalo estarías acelerando, lo que corresponde a un movimiento acelerado. Después, si tienes una recta con una pendiente, corresponde a que la velocidad es constante, es decir, un movimiento uniforme. Ahora, en el tercer intervalo, estarías desacelerando o una aceleración negativa, es decir, la velocidad va disminuyendo, lo que corresponde de igual manera a un movimiento acelerado. Y finalmente, si la distancia siempre tiene el mismo valor, es decir, el objeto está en reposo. Observa bien tus incisos y dime cuál es el correcto. Muy bien, respuesta correcta, inciso D. Estimando la aceleración de la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y despreciando la fricción del aire, calcula el tiempo requerido para que una piedra lanzada directamente hacia arriba con una velocidad inicial igual a 39.2 metros sobre segundo alcance su punto más alto. Este problema es un tiro vertical, para lo cual hacemos nuestro dibujito. En él registramos todos los datos. ¿Qué es la velocidad inicial? De 39.2 metros sobre segundo. Y me preguntan por el tiempo que transcurre hasta llegar al punto más alto, el cual es llamado altura máxima. Y debes de recordar lo siguiente, que es muy importante. En la altura máxima la velocidad es nula. Ahora vamos a emplear la fórmula de la aceleración, que recordemos que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, pero para aprendernos esta fórmula utilizaremos la siguiente mnemotecnia, que es la llamada fórmula del amor. Pon atención, el amor es igual a la vida feliz menos la vida infeliz sobre tonterías. Como mencionamos hace un momento, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo transcurrido. Veamos de esta fórmula a quién tengo que despejar. Pues si me preguntan el tiempo, despejo al tiempo, quedando la fórmula de la siguiente manera. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Esta fórmula es la que vamos a emplear. Veamos que el tiempo es igual a la velocidad final a lo largo de esta trayectoria del tiro vertical, sería la velocidad en la altura máxima, que como mencionamos es nula, menos la velocidad inicial, que es con la que lancé la piedra hacia arriba, entre la aceleración, que en este caso pues es la gravedad, 9.8. Pero fíjate bien, la velocidad va para arriba, mientras que la gravedad lo va jalando hacia abajo. Son opuestos en sentido la velocidad y la aceleración, lo cual se plasma a través de un signo menos. Entonces recuerda, si la velocidad va para arriba pero la gravedad para abajo, entonces es negativa. Ahora sí, efectuamos la división. Recordemos que en estos exámenes de la UNAM, de la UAM y en general los exámenes de selección,
no te permiten usar calculadora. Es importante que sepas hacer cálculos a mano. Ahora no se puede dividir con punto decimal afuera, para lo cual lo recorremos un lugar tanto afuera como adentro. Ahora, el 98, vamos a ver cuántas veces cabe en el 392. Probemos con el 4. Ahora efectuamos este cociente. 4 por 8, 32. Ponemos el 2 y llevamos 3. 4 por 9, 36. Y los 3 que llevábamos, 37, 38, 39. Es una división exacta en la cual el resultado es 4, inciso A, 4 segundos. Sobre un objeto de 100 kilogramos se aplican dos fuerzas, una de 20 newtons y otra de 30 newtons con la misma dirección pero en sentido contrario. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del objeto? Comenzamos haciendo el dibujito y registrando en él todos los datos posibles. Nos menciona que un objeto con masa de 100 kilogramos se le aplican dos fuerzas, una de 30 newtons y otra de 20 newtons en sentido contrario. Y me preguntan por la aceleración. Muy bien, ya tengo el dibujo y los datos. Ahora observemos que si las fuerzas son opuestas en sentido, lo que hay que hacer es restarlas. De manera que si tengo 30 y 20, la fuerza resultante sería la diferencia entre ellas. 30 menos 20 da 10. La fuerza resultante es de 10 newtons. Ahora, como mencionamos, la pregunta es la aceleración. Me dan una fuerza y una masa. Para resolver este problema vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. De esta fórmula despejamos a la aceleración y la masa que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora, aceleración es igual a fuerza entre masa. Voy a sustituir con mis datos. La fuerza es la resultante de 10 newtons. La masa es los 100 kilogramos. Podemos simplificar ceros y me queda un décimo, que si lo expreso en notación decimal sería 0.1 y la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Respuesta correcta, inciso A. La ley de Hooke sobre la relación entre el desplazamiento X del resorte y la fuerza F, como se muestra en la figura, establece que X es... La ley de Hooke nos habla sobre resortes y establece que el resorte, bajo la presencia de una fuerza F, va a sufrir una deformación X. Y nosotros tenemos que determinar en qué proporción o en función de qué va dada esta deformación. Si es directa, inversamente proporcional, al cuadrado, de manera lineal, eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Para lo cual aquí tenemos el dibujito. Un resorte en su posición inicial, es decir, sin la presencia de ninguna fuerza. Después, en la escena 2, tenemos el mismo resorte al cual se le aplica una determinada fuerza, por lo cual se genera una deformación X. Pero tranquilo, no nos vamos a quedar solo en el dibujito, sino que vamos a llevar a cabo el experimento, para lo cual necesitaremos una balanza de bolsillo. Yo sé que tú estás familiarizado con este fenómeno siempre que vas al tianguis o al mercado y te despachan en las frutas y verduras y lo pesan en una báscula. Así que vamos a llevar a cabo el experimento. Como podrás observar, en esta balanza de bolsillo vienen registrados aquí al costado los datos tanto en kilogramos como en libras.
Entonces, imaginemos que vamos al tianguis y compramos 1 kilogramo de aguacates, de manera que el resorte se deforma hasta registrar una marca de 1 kilogramo. Pero como somos millonarios, no vamos a comprar solo 1 kilogramo de aguacate. Vamos a decirle al que nos atiende: ¿sabe qué, marchante? Écheme 2 kilogramos de aguacate, por favor. Con mucho cuidado ponemos ahora 2 kilogramos de... pues no son aguacates, ¿verdad? Pero registramos lo que proyecta la balanza y vemos que llega a los 2 kilogramos. Pero no nos vamos a quedar allí. Como vamos a hacer un guacamole para toda la familia, pues compramos 4 kilogramos. Entonces tenemos la balanza, la báscula y nuestra nueva pesa. Y al colgar los 4 kilogramos, observamos que se proyecta una lectura justo hasta el número 4. Como pudiste darte cuenta, cuando aplicamos una fuerza de 1 kilogramo, la deformación fue una lectura correspondiente a 1 kilogramo. Después, cuando pesamos 2 kilogramos, la lectura fue el correspondiente al doble de la lectura anterior. Es decir, la deformación X se duplicó al duplicar la fuerza. Y finalmente, cuando cuadruplicamos con la pesa de 4 kilogramos, la deformación X incrementó en la misma proporción, en un factor de 4. De manera que la fuerza y la deformación están relacionadas de manera lineal y además directamente proporcional. Por lo cual observo mis incisos y la respuesta correcta es el inciso A. Y por si te lo preguntabas, la ley de Hooke dice así: F es igual a K por X, donde K es una constante de elongación propia de cada material. Una bala de cañón de 7 kilogramos se dispara verticalmente hacia arriba con una rapidez de 120 metros sobre segundo. ¿Cuánta energía cinética tiene al salir? ¿Y cuánta energía potencial tiene en el punto más alto de la trayectoria? Como siempre, comenzamos con el dibujito registrando los datos y las fórmulas pertinentes. Me preguntan por la energía cinética y potencial en 2 puntos. Por la energía cinética al ser disparada y por la energía potencial en el punto más alto. Recordemos las fórmulas. Energía cinética es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad sobre 2. Y para que te aprendas la fórmula, la mnemotecnia es el conejo muy veloz al cuadrado sobre 2. Y para la energía potencial tienes que multiplicar masa por gravedad por altura. Entonces nos queda que energía potencial es igual a mgh. Ahora bien, nos fijamos en los incisos y vamos a descartar de manera conceptual. Fíjate, la energía cinética es el 100% al momento de salir, porque la energía cinética depende de la velocidad y al ser disparada la velocidad inicial es total. Y conforme va subiendo esa velocidad se va desgastando. ¿Por qué? Por la gravedad que la jala hacia abajo. Entonces esa energía cinética va disminuyendo desde el punto en el que sale, era 100%, y conforme va subiendo va disminuyendo la energía cinética porque la velocidad disminuye, mientras que la energía potencial va aumentando. Fíjate muy bien por qué. Debido a la altura. La altura va incrementando conforme sube en el trayecto. Entonces repitamos esto. La energía cinética va disminuyendo porque la velocidad disminuye, mientras que la energía potencial va aumentando porque la altura es cada vez mayor. De manera que al llegar al punto más alto, lo que antes era tu 100% de energía cinética, ahora se va a transformar totalmente en energía potencial. Para lo cual, fíjate bien, esto que acabamos de decir me va a servir para descartar los incisos.
Entonces en el punto más alto debes de tener totalmente energía potencial, mientras que nada de energía cinética. De manera que los incisos C y D se descartan. Nada más nos quedan los incisos A y B. Hasta aquí el descarte es un muy buen método, porque si antes tenías una chance de 4 de atinarle, aunque no sepas nada, ahora tienes una chance de 2. Antes las probabilidades eran del 25%, ahora son del 50%. Pero si te pones a estudiar, las probabilidades van a ser del 100% a tu favor. Así que no lo dejes a la suerte, ponte a estudiar. Ya tenemos las fórmulas, tenemos los datos, solamente hay que sustituir. Entonces, la energía cinética es igual a la masa de 7 kilogramos por la velocidad al cuadrado, 120 al cuadrado, todo esto sobre 2. Ya sabes, efectuamos las operaciones. Y listo, con esto hemos comprobado que el inciso correcto es el inciso A. Un niño está parado sobre un carrito, ambos en reposo. El primero pesa 30 kilogramos y cuando salta hacia adelante a 2 metros sobre segundo, el carrito es lanzado hacia atrás a 12 metros sobre segundo. Si se desprecia la fricción, ¿cuál es la masa del carrito? El tema de este problema es cantidad de movimiento. Y recordemos que en física se establece la conservación de la cantidad de movimiento, de manera que al saltar el niño hacia adelante le transfiere una cierta cantidad de movimiento al carrito que lo proyecta en sentido contrario, hacia atrás. Entonces plasmamos esto en la siguiente fórmula. Masa 1 por velocidad 1 debe ser igual a masa 2 por velocidad 2. Ahora sustituimos con los datos que nos da. Por ejemplo, que el niño sea lo que tenemos con los datos de 1 y que el carrito sea lo que tenemos con los datos número 2. Entonces, la masa del niño es de 30 kilogramos por su velocidad, que es 2 metros sobre segundo. Esto debe de ser igual a la masa del carrito, que desconozco, por su velocidad, que es 12 metros sobre segundo. Entonces vamos desarrollando. Me queda que 60 es igual a 12 veces la masa y despejamos a la masa, de manera que la masa es 60 sobre 12, lo cual me da una respuesta de 5 kilogramos. Respuesta correcta, inciso B. Un sistema está en equilibrio térmico cuando... Para responder esta pregunta vamos a ir descartando los incisos. Inciso A. En un proceso su temperatura no varía. Y cuidado aquí porque pudieras confundirte con este inciso. Suena muy convincente, sin embargo no es el correcto. Porque a lo que se refiere el inciso A, un proceso en el cual la temperatura no cambia, se refiere a un proceso isotérmico. Después, inciso B. Su temperatura es igual a la de otro sistema con el que está en contacto térmico. También suena convincente. En un momento más lo analizaremos. Se calienta por medio de trabajo. El inciso C hace referencia a las dos formas de energía del calor y el trabajo. Y la primera ley de la termodinámica nos establece que el cambio de la energía interna es igual a la suma de estas dos formas de energía, el calor más el trabajo. Por lo cual, no es el correcto el inciso C. Ahora, inciso D. Su presión y su masa permanecen constantes. Al igual que en el inciso A hablábamos de un proceso isotérmico, en el inciso D, en el cual no hay cambio de presión ni de masa, se refiere a un proceso isobárico de un sistema cerrado, por lo cual tampoco es el inciso correcto. Ahora sí volvemos a explicar el inciso B y recordemos que nos hablan del equilibrio térmico. Entonces, mira, el equilibrio térmico habla así como de la igualdad.
¿no? Por ejemplo, si tú y yo nos consideramos iguales, entonces habrá una tercera persona que, sin importar su raza, su género o lo que sea, será igual, porque si tú y yo somos iguales, también somos iguales a un tercero. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Pues para plasmar este concepto, ahora sí, en términos de física. Si tú tienes tres sistemas termodinámicos, por ejemplo, un sistema A, uno B y uno C, fíjate que no necesariamente están en contacto A y C. Sin embargo, pudieran estar a diferentes temperaturas. Por ejemplo, A podría estar muy caliente mientras que C estaría muy frío. Después de un determinado lapso de tiempo, los tres cuerpos van a estar en equilibrio térmico, van a alcanzar la misma temperatura, lo cual implicaría que A tenga la misma temperatura que C. Sin embargo, no están en contacto directamente, en medio está B. Es por ello que me refería al ejemplo de que si tú y yo somos iguales, entonces tú eres igual a un tercero, sin necesidad de que conozcas a esta persona. Entonces nos referimos a ello haciendo alusión de que el equilibrio termodinámico se alcanza cuando su temperatura es igual a la de otro sistema con el que está en contacto térmico, A, B y C. Respuesta correcta, inciso B. Para convertir un valor de temperatura Celsius a su valor equivalente en la escala Kelvin de temperaturas, se emplea la expresión y tenemos los siguientes incisos. Hacemos de manera gráfica ambas escalas, tanto la Celsius como la Kelvin. Y recordemos que la escala Kelvin de temperaturas también se le conoce como la escala absoluta, porque el 0 corresponde al 0 absoluto de temperaturas. Entonces, el 0 en Kelvin, como recordarás, corresponde a menos 273 grados Celsius. Y de manera contraria, el 0 en Celsius corresponde al 273 en Kelvin. Ahora, observemos los datos que tengo. Si me estuvieran hablando, por ejemplo, de 0 grados Celsius, para convertir este valor y que llegue a ser 273, pues a 0 habría que sumarle justo 273. Ahora vamos con esta parte. Si tenemos menos 273 grados Celsius y lo quiero pasar a Kelvin, a este 273 negativo tendría que sumarle el 273 positivo, resultando 0. Entonces, acuérdate muy bien de esta gráfica, porque así es como yo me acuerdo de la fórmula para obtener de Celsius a Kelvin o viceversa, de manera que la respuesta correcta es inciso B. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius se le conoce como... Para responder esta pregunta emplearemos el método de descarte. Inciso A, capacidad térmica. Suena convincente, ya veremos. Inciso B e inciso C, vamos a ver de qué hablan. Calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Estos dos incisos se refieren a la energía calorífica que se emplea para un cambio de fase sin que haya un incremento en la temperatura. Entonces, el inciso B y el C no se refieren a lo que menciona el enunciado del problema. Ahora pasamos al inciso D. Capacidad térmica específica. Se parece mucho al inciso A. Como te darás cuenta, solo se añade una palabra, específica. Ahora bien, volvemos a leer el enunciado del problema resaltando la parte importante. Cantidad de calor que necesita 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius. Siempre que estés hablando por unidad de masa o por unidad de volumen, el concepto físico al cual te refieres debe de llevar la palabra específica. Ejemplos: volumen específico, peso específico, calor específico. Entonces grábate bien eso.
Siempre que en el enunciado venga por unidad de masa o por unidad de volumen, debe de llevar la palabra específico, porque a eso se refieren las cantidades específicas, que ya después lo abordaremos más propiamente en un video aparte. Pero, entonces, en resumen, la respuesta correcta es el inciso D, porque la definición de capacidad térmica específica es la cantidad de calor que requiere un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius. Pero vamos a ver un ejemplo, como siempre hay que experimentar. Entonces, con lo que tú tengas a la mano, yo te voy a poner aquí varios ejemplos. Tenemos diferentes sustancias y seguramente también tú en tu casa o en tu habitación donde estés. Yo aquí tengo, por ejemplo, este metal, este aluminio del borde del pizarrón. También tengo por aquí un cartón, ¿no? Entonces, si toco el cartón y toco el metal del pizarrón, se siente el metal más frío, mientras que el cartón no se siente tan frío. Sin embargo, ¿están a diferente temperatura? No. Todos los objetos en esta habitación están en equilibrio térmico, por lo que hemos visto en el inciso en las preguntas anteriores. Entonces, si están a la misma temperatura, ¿por qué yo siento al metal como si estuviera más frío? Pues justamente debido a su capacidad térmica específica. Los metales son sustancias con una capacidad térmica específica muy baja, es decir que con una pequeña cantidad de energía registran un cambio en su temperatura. Es por ello que son buenos conductores de calor. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del aluminio y el cartón. Igual si tienes a la mano algo de plástico y algún fierro, alguna lata, te puedes dar cuenta de eso. También si tienes madera, aquí la madera y el metal, al tocarlos te percatarás de esto. ¿Y a qué se debe? Pues a la capacidad térmica específica. Inciso D. Una onda formada en una cuerda tiene una longitud de onda de 10 centímetros y un periodo de 2 segundos. ¿Con qué velocidad se propaga? Para contestar esta pregunta, ahí te va la siguiente mnemotecnia, que es una de mis favoritas. Y dice así: las vacas lamen flores y las vacas lamen pasto. Ahorita le vas a entender. Primero hay que hacer el dibujo. Entonces, dibujamos una vaca y tal cual hizo tu exnovia contigo, te puso los cuernos. Y esta vaca pues está en un pastizal, donde obviamente pues el pasto está en el suelo. Ahorita vas a ver por qué me refiero a esto. Y pues del campo salen las flores. Ahí tienes una flor. Y la vaca con su lengua, ahí está, porque va a lamer la flor o va a lamer el pasto. Ahorita veremos cómo se aplica esto a la mnemotecnia, porque en este tipo de problemas de ondas te pueden dar la longitud, la frecuencia o el periodo y te piden que determinen la velocidad. En el ejemplo que tenemos aquí me dan el periodo, pero también pudiera darse el caso que me dieran la frecuencia y ahorita lo veremos. Entonces, fíjate, si la vaca quiere lamer la flor, no se tiene que agachar tanto porque la flor sale por encima del suelo. Entonces la vaca lame la flor, quedaría arriba. Vaca lame flor. Esta símbolo que escribí aquí es lambda, que se refiere a longitud de onda. Y es una letra griega, como recordarás del alfabeto griego. Lambda, entonces, en física se refiere a longitud de onda y en nuestro idioma actual es el equivalente a la letra L. Entonces, vacas lamen flores y la flor está arriba. Ahora, vaca lame pasto. Y te pregunto, si la vaca quisiera lamer el pasto, ¿se tendría que agachar? Pues sí, porque el pasto va abajo. Entonces, en resumen, las vacas lamen flores, la frecuencia va arriba, que es la flor. Y las vacas lamen pasto, el pasto va abajo, que es P de periodo.
Ahora sí, ya que te acordaste bien de estas fórmulas, solamente resta sustituir con los datos que viene en mi problema. Me preguntan por la velocidad de una onda cuya longitud es de 10 centímetros y tiene un periodo de 2 segundos. 10 entre 2 es 5 y las unidades son centímetros sobre segundo. La respuesta correcta es el inciso C. A la playa llega el oleaje del mar y en ocasiones se presentan algunas olas de mayor tamaño que el promedio. Lo anterior se debe al comportamiento ondulatorio de las olas, pues una característica de estas es que Para contestar esta pregunta iremos descartando incisos. Inciso A. Se refractan. La refracción es un fenómeno que tiene presencia cuando un haz de luz pasa de un medio a determinada densidad, como el aire, a otro con distinta densidad, como el vidrio o el agua, de manera que el haz de luz se ve modificado tanto en su ángulo con el que choca y con el que sale, como en su velocidad. Entonces, la refracción no es el inciso correcto. Inciso B. Se polarizan. La polarización es una propiedad de las ondas transversales, la cual les permite que puedan oscilar en más de una orientación. Por lo tanto, tampoco es el inciso correcto. Inciso C. Se reflejan. La reflexión es un fenómeno óptico que, a diferencia de la refracción, no hay un cambio de medio. En la reflexión es en un mismo medio. Entonces, en la refracción el ángulo se desviaba. En la reflexión el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo de reflexión y además no cambia de medio. La reflexión tiene presencia en los espejos, mientras que la refracción tiene presencia en los vidrios, por ejemplo, o en las lentes. De manera que ni el A, ni el B, ni el C son correctos. Finalmente queda el inciso D. Se superponen. Y vamos a poner un ejemplo de superposición de ondas. Entonces, imagínate que estás con tu hermano, tu hermana o cualquiera de tus primos y que van a jugar a saltar la cuerda. De manera que aquí estás tú y aquí está la otra personita. Ahora, pueden darse dos casos. El primer caso sería que a la de 3 los dos cuenten 1, 2 y 3 y cada quien va a hacer el siguiente movimiento. Esta personita va a hacer el movimiento para arriba y esta personita va a hacer el movimiento para abajo. Entonces aquí tienen la cuerda con que van a saltar. Si uno le hace para arriba y otro le hace para abajo, las cresta con valle se termina nulificando. Entonces ese es el caso 1. Para el caso 2, igual están las personitas, se ponen de acuerdo y a la de 3 van a hacer el movimiento pero en la misma dirección, para arriba. Y ahora sí, fíjate, si en el inciso anterior habíamos dicho que una cresta con un valle se nulificaban, en este caso, si los dos hacen el movimiento para arriba, cada quien va a emitir desde su extremo una cresta, de manera que lo que va a resultar es una superposición de las ondas en la cual tendrás una ola más grande. Es por ello que la respuesta correcta es el inciso D. Por un cable que tiene una resistencia eléctrica de 10 ohms, circula una corriente eléctrica de 10 amperes. ¿Cuál es el voltaje en el cable? Para contestar este inciso haremos uso de la ley de Ohm, la cual dice que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia y a la corriente. Y para que te acuerdes de esto, la mnemotecnia es la siguiente. Victoria es la reina de Inglaterra. Voltaje es igual a resistencia por intensidad.
Entonces sustituimos los datos en esta que es la ley de Ohm. La resistencia es de 10 ohms, la intensidad de corriente es de 10 amperes, de manera que el voltaje es de 100 volts. Respuesta correcta, inciso A. En el circuito eléctrico se muestran tres focos iguales conectados a una pila. Si se funde el filamento del foco 1, ¿qué sucede con los focos restantes? Observemos el diagrama y nos damos cuenta que los focos 1 y 2 están conectados en serie. De manera que si el foco 1 se funde, el foco 2 no encenderá. Y de manera contraria, si el foco 2 no funciona, el foco 1 tampoco lo hará, porque están conectados en serie. Y ahora observemos, por otro lado, que el foco 3 está conectado en paralelo con respecto al circuito en serie que forman el foco 1 y 2. De manera que el foco 3 seguirá funcionando sin importar si se apagan el foco 1 o el foco 2, porque está conectado en paralelo y la corriente circula de manera independiente de lo que suceda en mi primer conexión en serie. Entonces, en resumidas cuentas, cuando están conectadas en serie, si se funde uno, se funden los demás. Si están conectados en paralelo, esto no influye. Entonces, si se fundió el foco 1, el foco 2 no se prenderá, mientras que el foco 3 permanecerá sin cambio alguno. Respuesta correcta, inciso B. Se apaga el foco 2 y el foco 3 permanece sin cambio. ¿En cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de 50 metros de largo por 25 metros de ancho y 3 metros de profundidad si se utiliza un tubo de 40 centímetros de diámetro por el que fluye agua a una velocidad de 4 metros sobre segundo? Comenzamos haciendo el dibujito, en el cual tenemos una alberca con determinadas dimensiones, la cual vamos a llenar con un tubo a través del cual fluye agua a cierta velocidad. Y nosotros tenemos que calcular el tiempo que tardará en llenarse dicha alberca. Comenzamos registrando los datos y observa que nos dan el largo, el ancho y la profundidad, con lo cual podemos calcular el volumen de la alberca multiplicando 50 por 25 por 3, lo cual nos da un volumen de 3.750 metros cúbicos. También nos dice que el diámetro del tubo con el cual se llena la alberca es de 40 centímetros. Pero fíjate bien en los datos, a mí no me interesa el diámetro y tampoco que esté en centímetros. A mí lo que me interesa es el radio y expresarlo en metros. Entonces, si el diámetro es de 40 centímetros, el radio es de 20 centímetros. Pero como dijimos, lo vamos a expresar en metros. 20 centímetros son 0.2 metros. Ahora sí, con el dato del radio, puedo calcular el área de la sección transversal de la manguera, la cual viene dada como pi por radio al cuadrado, que en este caso es 0.2 metros. Al efectuar dichas operaciones, 3.14 por 0.2 al cuadrado nos da aproximadamente 0.125 metros cuadrados. Y también nos dan el dato de la velocidad del chorro de agua, que es 4 metros sobre segundo. Ahora sí vamos a pasar a las fórmulas. Para calcular el gasto tengo dos fórmulas. Gasto es igual a volumen sobre tiempo y gasto es igual a velocidad por área. Aquí te aconsejo, para que no te confundas, pues volumen y velocidad tienen la misma letra con la que comienzan, V,
Entonces ponle vol de volumen y vel de velocidad para que no te confundas. Entonces, ahora sí, si tienes el área de la sección transversal, la velocidad a través de la cual fluye el agua y el volumen de toda la alberca, puedes calcular primeramente el gasto multiplicando el dato de tu área por la velocidad. Entonces 0.125 por 4 te va a dar el gasto, que es algo así como 0.5 metros cúbicos sobre segundo. Ahora sí, ya que tengo el gasto, me voy a mi otra fórmula, en la cual viene el tiempo, que es lo que me preguntan. Entonces, ya conozco el volumen, ya conozco el gasto y solamente resta despejar al tiempo. De manera que si despejamos al tiempo aquí, nos queda que es igual a volumen sobre gasto. Sustituimos con los datos que he obtenido hasta este momento y me queda que el tiempo es 3750 metros cúbicos, que es mi volumen, entre el gasto, que fue de 0.5 metros cúbicos sobre segundo, y al efectuar esta operación resulta un tiempo de 7460. Y fíjate bien las unidades, son segundos. Esta sería la respuesta. Sin embargo, no está en mis incisos porque las unidades de los incisos están en horas. Ya tenemos la respuesta correcta, solamente hay que hacer una conversión de unidades recordando lo siguiente. Y pregunta, ¿sabes cuántos segundos tiene una hora? Respuesta, una hora tiene 3600 segundos. De manera que este es mi factor de conversión que voy a utilizar. El 7460 debe de ir en la columna de los segundos. Y aquí va mi X. Entonces, para calcular ahora sí el tiempo en horas, tendría que multiplicar 7460 por 1, me va a dar lo mismo, y dividir eso entre 3600. Observa bien los incisos. Y fíjate que hay muchos decimales de diferencia, para lo cual no vas a tener que hacer la división de manera tan milimétrica. Lo puedes hacer al tanteo para ahorrarte tiempo. Ojo, eso solo se permite cuando tienes una gran diferencia en los decimales. Si en los incisos la diferencia fuese mínima, tendrías que hacer los cálculos de manera casi que milimétrica. Así que 7460 entre 3600, pues te das cuenta que el tiempo va a ser algo así como 2 punto y cacho, para ser más precisos 2.07 horas. Respuesta correcta, inciso D. El fenómeno que por primera vez puso de manifiesto el carácter dual onda-partícula de la luz fue, y se nos presenta esta serie de incisos en la cual tenemos los más grandes descubrimientos que dieron pie a una revolución a comienzos del siglo pasado en la ciencia. Y iremos nombrando cada uno de los incisos y mencionando los científicos relacionados con cada descubrimiento. En el inciso A, el efecto fotoeléctrico, se tuvo nociones de él a finales del siglo XIX y se empezó a dar una explicación correcta a comienzos del siglo XX por personajes como lo son Einstein y Planck y otros más. Y bueno, el efecto fotoeléctrico consiste en la emanación de electrones por parte de una placa de metal tras ser iluminada con una determinada luz, y esta luz tiene su respectiva frecuencia, de manera que dependiendo de la frecuencia de la luz, si es de color rojo, verde, azul o ultravioleta, infrarrojo, dependiendo de las longitudes de ondas y las frecuencias de esta luz, el electrón emanará con una determinada cantidad de energía. Todos estos descubrimientos
dieron pie a lo que es la mecánica cuántica. Entonces, en el inciso A debemos de mencionar a Einstein, con la explicación del efecto fotoeléctrico. En el inciso B, que es la producción de rayos X, debemos de mencionar a un científico llamado Röntgen. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero lo voy a escribir. En el inciso C, el descubrimiento de los rayos catódicos, se lo podemos atribuir a Plücker, y la futura invención e innovación e investigación de los tubos de rayos catódicos va relacionada con Crookes. Igual, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero aquí lo escribo. Y finalmente, la radiactividad natural, que fue descubierta por Henri Becquerel y más adelante investigada por el matrimonio de Marie Curie y Pierre Curie. De manera que la respuesta correcta es el inciso A, el efecto fotoeléctrico, y se nombró así porque fue justamente el fenómeno que por vez primera puso de manifiesto el carácter dual onda-partícula de la luz. Si quieren profundizar un poco más en el tema, les puedo recomendar la lectura de este libro de divulgación científica, que es muy digerible. Si entienden los conceptos que presentamos aquí, podrán leer este libro sin mayor dificultad, que pues se llama En busca del gato de Schrödinger. Yo aquí encontré un gatito, pero no es el de Schrödinger, es el mío. ¿Por qué no les dices que se suscriban al canal? Hola, suscríbete. ¿Cuál de las siguientes opciones es un postulado del modelo atómico de Bohr? Recordemos que el modelo atómico de Bohr hace ya casi un siglo está descontinuado dentro de la teoría científica. Sin embargo, fue un muy buen modelo que dio pie a la transición entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, pues en él mezclaba conceptos de ambas ramas de la física. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los tres postulados del modelo atómico de Bohr. El primer postulado nos dice que los electrones giran en una órbita circular alrededor del núcleo debido a la interacción entre las fuerzas eléctricas y la fuerza centrípeta. El segundo postulado nos menciona que solo están permitidos aquellas órbitas en las cuales el momento angular es un múltiplo entero de el término h barra, el cual es igual a la constante de Planck h entre un factor de 2pi. Y finalmente, el tercer y último postulado nos menciona que el átomo puede emitir o absorber energía mediante un fotón de radiación electromagnética mediante la transición del electrón de un nivel de energía a otro, de manera que se conserve la energía total. De los incisos, el único que hace alusión a uno de los postulados del modelo atómico de Bohr es el inciso A. ¡Ya compré tortillas! ¿Quieren tortillas? Ya llegó el pero bueno, sí quedó. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Una disculpa por ese final tan abrupto. Si me exalté y dije improperios, fue porque ya había repetido muchas veces esa toma. Y pues una disculpa muy sincera, sobre todo para el chavo de las tortillas. Gracias por llevar alimento hasta las puertas de mi hogar. Nos vemos.